Durante más de 100 años, el mundo creyó en una mentira cuidadosamente construida: que Gran Bretaña y Estados Unidos siempre estuvieron destinados a ser aliados que compartían valores, idioma y cultura, y que por eso terminaron defendiendo los mismos intereses globales. Pero la historia real cuenta algo muy distinto. Durante casi todo el siglo XIX, Londres y Washington no fueron socios. Fueron enemigos silenciosos, rivales obsesionados entre sí, dos imperios vigilándose al otro lado del Atlántico, atrapados en una guerra fría que podía explotar en cualquier momento. Y lo más inquietante es que la paz que hoy damos por sentada jamás fue segura. Fue una ilusión frágil, una tregua construida sobre cenizas, miedo y resentimiento, porque todo comenzó con una guerra que oficialmente terminó, pero que en la mente de ambos países nunca se cerró. La guerra de 1812 no dejó solo ruinas, dejó una herida invisible que sangró durante generaciones, y lo que ocurrió después cambió para siempre el equilibrio del poder mundial. Para comprender cómo estas dos grandes potencias evitaron una tercera guerra cataclísmica, primero es necesario detenerse en la sombra persistente de la segunda. Porque para la joven República Americana, la guerra de 1812 no fue simplemente un conflicto más dentro de su corta historia, sino un episodio que con el tiempo se transformó en mito, en símbolo, en una especie de segunda guerra de independencia. A pesar del incendio de su capital, de la humillación de ver arder edificios oficiales y del bloqueo sistemático de sus puertos, la población estadounidense emergió del conflicto con un sentimiento creciente de orgullo nacional. Habían enfrentado cara a cara al imperio más poderoso del planeta y habían sobrevivido. Y esa supervivencia fue interpretada como una prueba de fortaleza, de destino y de legitimidad histórica. Ese relato interno comenzó a transmitirse de generación en generación. En escuelas, discursos políticos y periódicos, la guerra fue presentada como una demostración de carácter nacional. Con el paso de los años, esta narrativa alimentó la formación de una nueva generación de líderes, funcionarios y votantes, profundamente sensibles a cualquier gesto que pareciera una falta de respeto por parte de la antigua metrópoli colonial. Cualquier crítica, cualquier restricción comercial, cualquier presencia militar cercana podía ser interpretada como una amenaza a la soberanía conquistada. En ese contexto, mostrarse firme frente a Gran Bretaña se convirtió en una herramienta política poderosa. Provocar al antiguo imperio, desafiar su autoridad o exhibir resistencia pública generaba aplausos, votos y prestigio, incluso cuando esas posturas aumentaban el riesgo de un conflicto mayor. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Mientras tanto, al otro lado del océano, la memoria de aquel enfrentamiento seguía un camino muy distinto. En los salones del Parlamento, en los despachos ministeriales y en los comedores de oficiales del ejército británico, la guerra de 1812 era recordada con una mezcla de amargura, desconfianza y resentimiento acumulado. Para el establishment británico, aquella declaración de guerra jamás fue percibida como una lucha legítima por derechos comerciales o marítimos. Fue interpretada como una maniobra oportunista, cuidadosamente calculada. Estados Unidos había decidido atacar territorios canadienses en el momento exacto en que Gran Bretaña se encontraba atrapada en una lucha existencial contra la Francia napoleónica, una guerra que definía el futuro de Europa entera. Desde la perspectiva de los veteranos que habían combatido en Waterloo y en la península ibérica, aquella ofensiva estadounidense fue vista como una traición encubierta. Mientras miles de soldados británicos sangraban en el continente europeo para contener una amenaza imperial, una antigua colonia aprovechaba la distracción para presionar desde el otro lado del Atlántico. En su memoria colectiva, aquel episodio quedó grabado como un intento deliberado de apuñalar por la espalda a un imperio que estaba luchando por sobrevivir. Esa percepción no desapareció con el fin de la guerra. Al contrario,
se consolidó con los años y se convirtió en parte del ADN político y militar británico. Este sentimiento de traición persistió mucho después de la firma del Tratado de Gante en 1815. Aunque el documento puso fin formal al conflicto, no logró cerrar las heridas psicológicas ni reconstruir la confianza perdida. Durante las siguientes 4 décadas, cada negociación, cada tratado comercial y cada intercambio diplomático estuvo teñido por esa memoria latente. La élite británica comenzó a ver a los estadounidenses no como parientes culturales ni socios potenciales, sino como actores impredecibles, ambiciosos y territorialmente voraces, dispuestos a romper acuerdos cuando les resultara conveniente. Esa desconfianza mutua se manifestaba con mayor intensidad en un espacio físico concreto. La extensa y accidentada frontera que separaba a Estados Unidos de la América del Norte británica, territorio que más tarde se consolidaría como Canadá. Aquella línea divisoria no era una frontera clara ni estable, sino una cicatriz irregular que atravesaba bosques, lagos, montañas y zonas prácticamente deshabitadas. En muchos tramos, ni siquiera estaba correctamente delimitada. Era un territorio ambiguo, mal cartografiado y lleno de tensiones latentes. En esa franja fronteriza, colonos, comerciantes, cazadores y milicianos convivían bajo una permanente sensación de incertidumbre. Pequeños incidentes, disputas por tierras, detenciones arbitrarias o movimientos militares menores podían escalar rápidamente en crisis diplomáticas. Cada construcción de un fuerte, cada patrulla armada y cada asentamiento nuevo era observado con sospecha por el otro bando. La frontera se convirtió en un punto de fricción constante, un lugar donde la rivalidad entre ambas naciones se sentía de manera directa, cotidiana y tangible, como si el recuerdo de 1812 siguiera respirando bajo la superficie del paisaje. Los Grandes Lagos, en particular, permanecieron durante años como un escenario permanente de ansiedad estratégica. Tras el final inmediato de la guerra, ambos bandos se sumergieron en una frenética carrera de construcción naval, colocando quillas de nuevos buques de guerra destinados a dominar aquellos mares interiores que conectaban territorios, economías y rutas militares. Astilleros improvisados surgieron en costas remotas, carpinteros navales trabajaban día y noche, y oficiales supervisaban cada avance con la sensación constante de que una nueva confrontación podía estallar en cualquier momento. Aquella competencia no era simbólica. Representaba una carrera armamentista real en el corazón del continente, una acumulación peligrosa de poder militar en una región que, en teoría, debía servir como puente entre ambas sociedades. Durante un breve periodo, la prudencia logró imponerse. En 1817 se firmó el Tratado Roche-Bagot, un acuerdo que marcó un punto de inflexión en la relación bilateral. El tratado estableció la desmilitarización de los Grandes Lagos y fijó límites estrictos al tonelaje y al número de embarcaciones armadas permitidas en esas aguas. Con ello, ambas partes aceptaban reducir voluntariamente su presencia militar en una zona altamente sensible. Aquel pacto fue considerado el primer tratado moderno de desarme en tiempos de paz, un experimento audaz basado en la confianza mutua entre dos países que aún arrastraban décadas de sospechas, agravios y recuerdos amargos. Sin embargo, un acuerdo firmado en papel resultaba insuficiente para borrar tensiones acumuladas durante generaciones. En la práctica, la frontera seguía siendo porosa, irregular y difícil de controlar. Grandes extensiones permanecían sin vigilancia efectiva, lo que las convertía en refugio natural para contrabandistas, desertores, fugitivos y agitadores políticos que operaban al margen de ambas autoridades. En ese entorno ambiguo, las leyes se diluían y los conflictos menores podían adquirir dimensiones peligrosas en cuestión de días. Las guarniciones británicas establecidas en Canadá mantenían un estado de alerta casi permanente. Oficiales y soldados observaban el horizonte sur con una mezcla de cautela y desconfianza, conscientes de que cualquier movimiento inesperado podía ser el preludio de una crisis mayor. Del mismo modo, cada desplazamiento de la milicia estadounidense, cada ejercicio militar cerca de la frontera y cada discurso encendido en el Congreso llamando a la expansión territorial
generaban inquietud inmediata en las autoridades coloniales. Esos informes recorrían rápidamente los despachos del gobernador general en Quebec y, desde allí, viajaban hasta las oficinas del poder imperial en Londres, donde eran analizados con creciente preocupación. Desde el punto de vista estratégico, la situación británica era profundamente incómoda. Aunque la Marina Real conservaba el dominio indiscutible de los océanos, el territorio canadiense estaba condicionado por su geografía. Separado por miles de kilómetros del centro del poder imperial, dependía del tiempo y de las condiciones marítimas para recibir refuerzos. En caso de guerra, la población numerosa y en constante crecimiento de Estados Unidos podría, en teoría, desbordar rápidamente la limitada presencia militar británica antes de que llegara ayuda desde Europa. Esa vulnerabilidad estructural convertía cada incidente fronterizo en una amenaza potencialmente existencial. Por esa razón, las décadas posteriores, a 1815, distaron mucho de representar una era de tranquilidad. Más bien, constituyeron un periodo de confrontación calculada, donde ambas partes medían cuidadosamente cada movimiento. Conflictos localizados por recursos forestales, disputas sobre líneas fronterizas mal definidas o desacuerdos sobre derechos marítimos podían escalar con sorprendente rapidez. En muchos casos, las crisis comenzaban en regiones remotas y avanzaban sin control antes de que los diplomáticos en Londres o en Washington siquiera supieran que una nueva confrontación estaba en marcha. La llamada relación especial seguía siendo una idea distante, casi utópica. En la práctica, la relación se asemejaba más a dos boxeadores girando uno alrededor del otro en un ring que abarcaba un continente entero, evaluando cada gesto, cada debilidad y cada oportunidad. Ninguno bajaba la guardia. Ambos esperaban el momento en que sonara simbólicamente la campana para una tercera ronda. El escenario estaba preparado no para la amistad, sino para una sucesión de crisis diplomáticas donde la diferencia entre la paz y la guerra se medía en márgenes mínimos y dependía, con frecuencia, del carácter y las decisiones de hombres que se observaban con profundo recelo. A medida que el siglo XIX avanzaba hacia su punto medio, esa fricción latente comenzó a manifestarse en una serie de episodios extraños y peligrosos. Cada uno de ellos tenía el potencial de encender el polvorín de una tercera guerra entre ambas potencias. El primero de estos casi accidentes ocurrió en una región remota, fría y densamente cubierta de bosques, situada entre el estado de Maine y la provincia británica de Nuevo Brunswick. Allí, en un territorio rico en madera y pobremente delimitado, viejas disputas cartográficas resurgieron con fuerza. Durante el invierno de 1839, una controversia sobre fronteras mal definidas, trazadas décadas antes con mapas incompletos y mediciones imprecisas, derivó en un enfrentamiento conocido como la Guerra de Aroostook. Aunque careció de grandes batallas formales, aquel conflicto reveló cuán frágil seguía siendo el equilibrio entre ambas naciones y cuán cerca se encontraban, una vez más, de deslizarse hacia una confrontación abierta. El conflicto en Aroostook no comenzó con ejércitos ni con declaraciones solemnes, sino con leñadores avanzando entre bosques helados. Leñadores estadounidenses y canadienses, armados con hachas y cargados de orgullo nacional, se enfrentaron por el control de valiosas extensiones de madera. Aquellos territorios representaban riqueza, empleo y poder regional. Lo que empezó como disputas verbales y empujones en medio del bosque pronto derivó en peleas abiertas, denuncias formales y llamados urgentes a las autoridades locales. En cuestión de semanas, los enfrentamientos entre trabajadores se transformaron en un asunto de Estado, y las milicias comenzaron a movilizarse a ambos lados de la frontera. La tensión aumentó rápidamente. En Washington, el Congreso autorizó la movilización de 50,000 hombres para una eventual guerra. En Londres, el gobierno británico inició preparativos para proteger sus rutas de abastecimiento colonial y reforzar sus posiciones en Canadá. Tropas, suministros y armamento comenzaron a desplazarse discretamente,
mientras la prensa avivaba el clima de confrontación. En ambos países, la posibilidad de un nuevo conflicto se instaló en el debate público como un escenario cada vez más realista. Cuando parecía inevitable que se produjera el primer disparo, la crisis tomó un rumbo inesperado. Dos figuras poco probables emergieron como arquitectos de la desescalada: el secretario de Estado estadounidense, Daniel Webster, y el enviado especial británico, Lord Ashburton, decidieron priorizar la negociación sobre la confrontación. Ambos se reunieron en Washington en 1842, en un ambiente cargado de presión política y expectativas nacionales. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, Webster y Ashburton mantenían una relación personal cercana y compartían intereses financieros. Comprendían que una frontera estable generaba más beneficios económicos que una guerra prolongada por territorios boscosos. Durante las negociaciones, ambos estadistas recurrieron a métodos poco convencionales. Cada uno poseía mapas y documentos que favorecían las reclamaciones de su propio país, pero también evidenciaban debilidades en sus argumentos. En una decisión calculada, optaron por ocultar aquellas pruebas que podían inflamar a la opinión pública y bloquear cualquier compromiso. Al suprimir información sensible, redujeron deliberadamente el margen para el extremismo político y crearon espacio para una solución intermedia. El resultado fue el Tratado Webster-Ashburton, que redefinió la frontera y puso fin a la crisis. El acuerdo ignoró las presiones nacionalistas provenientes tanto de Maine como de Nuevo Brunswick y demostró que, en determinadas circunstancias, la diplomacia personal podía imponerse a la retórica beligerante. El episodio dejó una lección duradera. La estabilidad regional dependía tanto del carácter de los negociadores como de los intereses estratégicos de sus gobiernos. Sin embargo, la calma en el este fue breve. Apenas se había consolidado el nuevo equilibrio fronterizo cuando una nueva fuente de tensión comenzó a emerger en el oeste del continente. La vasta región conocida como el País de Oregón, cubierta por bosques lluviosos y atravesada por ríos estratégicos, se convirtió en el nuevo objeto de deseo de los sectores expansionistas estadounidenses. Para mediados de la década de 1840, el territorio era presentado como una extensión natural del destino nacional. En 1844, el lema 54-40 o pelear comenzó a circular en los círculos políticos de Washington. La consigna exigía que Gran Bretaña cediera todo el noroeste del Pacífico hasta el límite con la Alaska controlada por Rusia. Aquella postura representaba un desafío directo a la Compañía de la Bahía de Hudson, que durante décadas había dominado el comercio y la administración informal de la región. Frente a esa presión, el gobierno británico reaccionó con cautela, pero también con firmeza. Buques de guerra fueron desplazados silenciosamente hacia el Pacífico y se reforzaron las defensas en torno al río Columbia. Durante meses, ambos gobiernos se prepararon para una posible confrontación. La retórica pública se endureció y los medios comenzaron a hablar de una guerra inevitable. Sin embargo, el giro decisivo provino de una preocupación mucho más básica: el abastecimiento alimentario. En Londres, el Parlamento se encontraba inmerso en el proceso de derogar las leyes de granos, eliminando aranceles para permitir la importación de cereales baratos, destinados a alimentar a una población industrial en rápido crecimiento. Este cambio económico alteró por completo el cálculo estratégico. Los dirigentes británicos comprendieron que una guerra con Estados Unidos pondría en peligro su principal fuente de suministro de trigo. Los defensores del libre comercio argumentaron que enfrentar militarmente a su proveedor más importante equivalía a un suicidio económico. Gradualmente, la postura beligerante perdió apoyo. Las demandas maximalistas fueron abandonadas y la frontera fue establecida de manera discreta a lo largo del paralelo 49. La crisis se resolvió con un acuerdo diplomático, sin disparos ni batallas, mediante un simple trazo sobre el mapa. A pesar de estos acuerdos, la fragilidad del equilibrio volvió a quedar expuesta en 1859,
en un episodio tan absurdo como peligroso ocurrido en la pequeña isla de San Juan. La disputa se originó en un campo de papas. Un granjero estadounidense, irritado al encontrar a un cerdo perteneciente a la compañía de la bahía de Hudson destruyendo su cultivo, disparó contra el animal y lo mató. Lo que parecía un incidente trivial se transformó rápidamente en un problema internacional. Cuando las autoridades británicas amenazaron con arrestar al granjero, el comandante militar estadounidense en la región, el general William Harney, conocido por su hostilidad hacia Gran Bretaña, decidió intervenir de manera contundente. Harney ordenó el desembarco de tropas de infantería y piezas de artillería en la isla, estableciendo una posición fortificada y desafiando abiertamente a los británicos a expulsarlos. La respuesta británica fue inmediata. 5 buques de guerra de la Marina Real, armados con cañones pesados, fondearon frente a la costa y apuntaron sus baterías hacia el campamento estadounidense. La situación se volvió extremadamente volátil. Ambos bandos aguardaban órdenes definitivas, conscientes de que un solo disparo podía desencadenar una guerra a gran escala. La responsabilidad recayó entonces en el contraalmirante Robert Baines. Al llegar a la zona, recibió autorización para desembarcar marines y desalojar a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, al observar el contexto real del enfrentamiento, comprendió la desproporción del conflicto. 2 imperios se encontraban al borde de una guerra por la muerte de un cerdo. Baines optó por la contención, se negó a iniciar hostilidades y comunicó a sus superiores que no arrastraría a ambas naciones a una guerra por un incidente tan trivial. Esa decisión detuvo la escalada el tiempo suficiente para que Washington y Londres intervinieran directamente. Ambos gobiernos negociaron una ocupación conjunta temporal de la isla, congelando el conflicto y evitando un enfrentamiento armado. Una vez más, la estabilidad dependió de la prudencia individual de un solo comandante. Si la llamada Guerra del Cerdo rozó lo absurdo, la crisis que siguió pocos años después estuvo cargada de un dramatismo mucho más profundo. Para 1861, Estados Unidos se encontraba inmerso en una guerra civil devastadora. El país se fragmentaba internamente mientras Gran Bretaña observaba el proceso con una mezcla de inquietud, interés estratégico y cálculo económico. Aunque oficialmente neutral, el Imperio Británico mantenía fuertes vínculos comerciales con el sur estadounidense, especialmente a través del algodón que alimentaba las fábricas textiles de Lancashire. El bloqueo naval impuesto por la Unión comenzó a asfixiar esas industrias, generando desempleo, presión social y tensiones políticas internas. Cada movimiento de la flota estadounidense era analizado cuidadosamente por el almirantazgo, que evaluaba sus posibles implicaciones para los intereses británicos. En este ambiente saturado de desconfianza, surgió un incidente que estuvo a punto de romper definitivamente el equilibrio. En noviembre de 1861, el capitán Charles Wilkes, al mando del buque USS San Jacinto, patrullaba el canal de las Bahamas cuando avistó al paquebote británico RMS Trent. Wilkes había recibido información de que 2 enviados confederados, James Mason y John Slidell, viajaban a bordo rumbo a Europa. Convencido de que debía actuar, ordenó disparar un tiro de advertencia, detuvo el buque británico, abordó la nave y capturó a los diplomáticos bajo amenaza armada. Aquella acción violaba principios fundamentales del derecho marítimo y representaba una afrenta directa a la soberanía británica. En cuestión de horas, un incidente local se transformó en una crisis internacional que amenazaba con arrastrar nuevamente a ambas potencias al borde de la guerra. En los estados del norte, la acción de Wilkes fue recibida inicialmente con entusiasmo. Fue presentado como un defensor del honor nacional y celebrado en banquetes, homenajes públicos y actos oficiales. Para muchos ciudadanos, había tenido el valor de desafiar al antiguo imperio y demostrar que Estados Unidos ya no aceptaba imposiciones externas. La prensa regional alimentó esa narrativa, retratándolo como un símbolo de firmeza en medio de una guerra civil que ponía a prueba la cohesión del país. En Londres, la reacción fue completamente distinta. La noticia cayó como un golpe fulminante.
La detención del RMS Trent y la captura de los enviados confederados fueron interpretadas como una violación directa del derecho marítimo internacional y como una afrenta deliberada a la soberanía británica. En cuestión de horas, la indignación se extendió por periódicos, cafés, clubes políticos y despachos oficiales. Editoriales encendidos exigían una respuesta contundente y denunciaban lo que describían como una provocación intolerable por parte de una potencia emergente que aún consideraban inexperta y temeraria. Al frente del gobierno británico se encontraba el primer ministro Lord Palmerston, un dirigente conocido por su estilo directo y por una política exterior respaldada con frecuencia por el poder naval. Palmerston reaccionó con furia. En una reunión de gabinete que quedó grabada en la memoria política británica, expresó su indignación de manera explosiva, arrojando su sombrero sobre la mesa y declarando que aunque podía tolerar muchas tensiones diplomáticas, este incidente representaba una línea que no podía ser cruzada sin consecuencias. A partir de ese momento, la maquinaria institucional del imperio comenzó a activarse. Se redactó un ultimátum exigiendo la liberación inmediata de los prisioneros y una disculpa formal. Al mismo tiempo, se ordenó el traslado de 11.000 soldados de combate hacia Canadá, con instrucciones de prepararse para una eventual apertura de un segundo frente en América del Norte. Aquella movilización no era simbólica. Representaba una señal inequívoca de que Londres estaba dispuesto a recurrir a la fuerza si sus demandas eran ignoradas. El borrador inicial del ultimátum utilizaba un lenguaje severo, cargado de advertencias y exigencias que dejaban escaso margen para la negociación. Su tono estaba diseñado para preservar el prestigio imperial, pero también encerraba un peligro evidente. De haber sido enviado sin modificaciones, habría colocado al presidente estadounidense ante una disyuntiva imposible: aceptar una humillación pública o enfrentar una guerra simultánea contra una potencia naval superior, mientras su propio país se desangraba internamente. En ese momento crítico, el curso de los acontecimientos quedó en manos de una figura inesperada. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, se encontraba gravemente enfermo de fiebre tifoidea. Su salud se deterioraba rápidamente. Su cuerpo estaba debilitado y su mente afectada por la fiebre, pero conservaba su compromiso con los asuntos del Estado. A pesar de su condición, continuaba revisando documentos oficiales y participando en decisiones clave. Cuando el ultimátum fue llevado a su lecho en el castillo de Windsor, Alberto comprendió de inmediato las consecuencias que podía desencadenar. Percibió que aquel documento, tal como estaba redactado, empujaba deliberadamente a ambas naciones hacia una guerra innecesaria. Reuniendo sus últimas energías, tomó una pluma y comenzó a revisarlo línea por línea. Eliminó expresiones acusatorias, suavizó el tono general y reformuló los pasajes más agresivos. De manera estratégica, presentó el incidente como una posible acción individual del capitán Wilkes, sin instrucciones directas del gobierno estadounidense. Sugirió además que Gran Bretaña confiaba en que Washington, una vez informado, estaría dispuesto a corregir aquel malentendido de forma honorable. Con esas modificaciones, transformó una amenaza en una invitación al diálogo. Aquella intervención constituyó una maniobra diplomática de gran sutileza. Alberto construyó un camino para que el presidente estadounidense pudiera retroceder sin perder legitimidad ante su propio pueblo. En lugar de ser forzado a someterse, se le ofrecía la oportunidad de distanciarse de una acción individual y reafirmar su compromiso con el derecho internacional. Cuando el mensaje revisado llegó a Washington, el ambiente político era tenso. Sectores influyentes exigían una respuesta firme y alimentaban la idea de una confrontación con Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente evaluó con frialdad la situación estratégica. Comprendió que su país carecía de recursos para sostener dos guerras simultáneas. En reuniones privadas con su gabinete, expresó con claridad que debía concentrarse en un solo conflicto a la vez. Aceptando la salida diplomática ofrecida, la administración decidió liberar a James Mason y John Slidell. Se declaró oficialmente que el capitán Wilkes había actuado sin órdenes explícitas
y que su conducta no reflejaba la política del gobierno. Con esa decisión, la crisis comenzó a disiparse. Las tropas británicas, estacionadas en Canadá, iniciaron su retirada gradual y el riesgo inmediato de guerra se desvaneció. Los diplomáticos confederados continuaron su viaje hacia Europa, donde finalmente fracasaron en su intento de obtener reconocimiento internacional. La resolución del incidente del Trent fue una victoria de la moderación sustentada en decisiones individuales. Sin embargo, la estabilidad que siguió no dependió únicamente de ese episodio. Con el paso del tiempo, la relación entre ambas potencias comenzó a anclarse en factores estructurales más profundos, especialmente en la economía y en la interdependencia estratégica. Mientras la guerra civil se prolongaba, se fue consolidando una red compleja de intercambios comerciales, financieros y logísticos que vinculaba cada vez más a ambos países. Romper esos vínculos mediante un conflicto armado se volvió progresivamente más costoso. La guerra dejó de ser una opción viable desde el punto de vista económico. Los Estados Confederados habían apostado su supervivencia a una teoría conocida como el rey algodón. Sus dirigentes creían que la industria textil británica dependía tanto del algodón sureño que Londres se vería obligado a intervenir militarmente para proteger ese suministro. Durante un tiempo, esa estrategia pareció funcionar. Las fábricas de Lancashire redujeron su producción, miles de trabajadores quedaron desempleados y el descontento social comenzó a crecer. Sin embargo, ese cálculo ignoraba un factor decisivo. Mientras el sur estadounidense sufría la devastación del conflicto, el norte experimentaba un auge agrícola sin precedentes. A comienzos de la década de 1860, Europa enfrentó una sucesión de malas cosechas que afectaron seriamente el abastecimiento de alimentos. Las islas británicas comenzaron a experimentar una presión creciente sobre sus reservas. En ese contexto, los campos del norte estadounidense se transformaron en una fuente vital de trigo y maíz. Las exportaciones de cereales hacia Gran Bretaña aumentaron de forma sostenida. El equilibrio comercial se modificó profundamente. El algodón seguía siendo importante, pero la seguridad alimentaria pasó a ocupar el centro de las prioridades estratégicas. De manera silenciosa, el poder de negociación confederado se erosionó, mientras la dependencia británica del abastecimiento agrícola estadounidense se consolidaba como un factor decisivo para preservar la paz. El gobierno en Londres enfrentó una decisión inequívoca. Podía arriesgarse a defender el suministro de algodón del sur estadounidense y exponerse a una crisis alimentaria interna, o podía preservar su neutralidad y garantizar el abastecimiento de trigo y maíz necesarios para sostener a su creciente clase obrera industrial. Con el paso de los meses, la elección se volvió evidente. El pan resultó más poderoso que el hilo. La seguridad alimentaria terminó imponiéndose sobre cualquier simpatía aristocrática hacia los grandes plantadores del sur. Los vínculos económicos que unían el estómago británico con las llanuras del medio oeste estadounidense demostraron ser más firmes que cualquier afinidad ideológica. Más allá de los depósitos de grano, un cálculo militar igualmente sobrio influyó en la toma de decisiones. En los despachos del Ministerio de Guerra, ubicados en Horse Guards, los estrategas británicos analizaban mapas de América del Norte con una inquietud creciente. Sabían que la Marina Real conservaba su supremacía marítima. En un escenario de guerra, podían bloquear puertos, interrumpir rutas comerciales y bombardear ciudades costeras como Boston y Nueva York. También eran conscientes de que Estados Unidos había evolucionado hacia una potencia militar de gran escala. Para 1863, el ejército de la Unión se había convertido en una de las fuerzas más numerosas, disciplinadas y experimentadas del mundo. En ese equilibrio de poder, Canadá ocupaba una posición extremadamente vulnerable. Los generales británicos comprendían que, aunque podían infligir daños severos desde el mar, carecían de medios para detener una ofensiva terrestre masiva proveniente del sur. Una guerra prolongada habría facilitado el avance del ejército de la Unión hacia Montreal, Toronto y Quebec antes de que llegaran refuerzos desde Europa. El resultado probable
habría sido la pérdida irreversible de los territorios norteamericanos del imperio. Esa realidad creó una forma decimonónica de disuasión mutua. Gran Bretaña podía paralizar la economía estadounidense mediante el bloqueo naval. Estados Unidos, a su vez, podía eliminar la presencia imperial británica en el continente. Esa vulnerabilidad compartida impuso una política de cautela. Dirigentes como Lord Palmerston, pese a su retórica firme, entendían que sostener una guerra total contra un país plenamente movilizado representaba un costo que el imperio difícilmente podía asumir. En paralelo, comenzó a consolidarse una transformación silenciosa en la práctica diplomática. Surgió una generación de funcionarios profesionales que contrastaba con el estilo impulsivo y confrontacional de décadas anteriores. Uno de sus representantes más destacados fue Lord Lyons, embajador británico en Washington durante la Guerra Civil. Lyons era conocido por su disciplina personal, su dedicación constante al trabajo y su temperamento reservado. En medio de un entorno cargado de hostilidad pública, mantuvo abiertas las vías de comunicación y evitó que las emociones dominaran las decisiones. Cuando sectores de la opinión pública estadounidense exigían represalias y la prensa británica reclamaba respuestas contundentes, Lyons optó por la moderación estratégica. Durante el punto más álgido de la crisis del Trent, instruyó a su equipo a preparar equipaje, no como señal de retirada, sino como una forma de mostrar seriedad ante las autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, transmitía mensajes privados a Londres, instando a la prudencia y al control. Fue esta nueva generación de diplomáticos, centrada en la estabilidad a largo plazo, más que en la exaltación nacionalista inmediata, la que facilitó los procesos de desescalada. Estos funcionarios comprendieron que ambas potencias, de habla inglesa, avanzaban gradualmente hacia un escenario de intereses convergentes. En lugar de competir por territorios marginales, comenzaban a compartir prioridades estratégicas globales. Con el fin progresivo de la Guerra Civil y el avance del siglo XIX hacia el umbral del siglo XX, la relación entre Londres y Washington experimentó una transformación profunda. Se inició lo que más tarde sería conocido como el Gran Acercamiento. Este proceso no surgió de gestos sentimentales ni de afinidades culturales espontáneas. Fue el resultado de una realineación racional impulsada por cambios en el equilibrio mundial. Durante la década de 1890, el Imperio Británico, aunque aún en su apogeo territorial, comenzó a percibir señales de aislamiento. El ascenso de una Alemania industrializada y un Japón en expansión modificaba las dinámicas del poder global. La política del aislamiento espléndido, basada en evitar alianzas permanentes, empezó a parecer arriesgada. Gran Bretaña necesitaba socios confiables y volvió su mirada hacia el oeste. El acercamiento a Estados Unidos se convirtió entonces en una prioridad diplomática. La República Norteamericana dejó de ser tratada como una antigua colonia rebelde y comenzó a ser reconocida como un actor equivalente, e incluso como un posible heredero del liderazgo global. Esta nueva orientación fue puesta a prueba durante la crisis venezolana de 1895, cuando una disputa fronteriza en Sudamérica reavivó tensiones internacionales. En décadas anteriores, Londres habría recurrido al envío de cañoneras para imponer su posición. En esta ocasión, frente a la firme exigencia estadounidense de arbitraje basada en la doctrina Monroe, el gobierno británico optó por la negociación. Aceptó la mediación propuesta por Washington, reconociendo de manera implícita su primacía en el hemisferio occidental. Fue una concesión estratégica, un sacrificio calculado del prestigio regional en favor de una alianza futura. La transformación también se reflejó físicamente en la frontera entre ambos países. Lo que antes había sido una línea fortificada, con puestos militares, patrullas y embarcaciones armadas, fue perdiendo gradualmente su carácter bélico. Las defensas fueron abandonadas, los cañones retirados y las guarniciones reducidas. En su lugar, comenzaron a levantarse símbolos de cooperación. Uno de los más representativos fue el Arco de la Paz,
ubicado entre el estado de Washington y la Columbia Británica, con la inscripción Hijos de una Madre Común. Con el tiempo, el paralelo 49 se consolidó como la frontera no defendida más extensa del planeta. Se convirtió en un ejemplo tangible de resolución pacífica de disputas entre potencias armadas. Este período de estabilidad no fue un simple episodio marginal. Sentó las bases del orden internacional contemporáneo. La relación especial que más tarde desempeñaría un papel central en la derrota del fascismo y en la contención del comunismo se gestó en las salas discretas de la diplomacia victoriana, no en los campos de batalla del siglo XX. Fue construida por figuras como Webster, Ashburton, el príncipe Alberto y Lord Lyons, dirigentes que comprendían el valor estratégico de ofrecer salidas honorables en momentos de crisis. Entendían que, en la geopolítica de alto riesgo, permitir que el adversario se retire sin humillación suele ser una forma superior de victoria. En el contexto actual, marcado por una creciente competencia multipolar, esas lecciones conservan una vigencia notable. Episodios como la Guerra del Cerdo y el asunto del Trent muestran que los grandes conflictos suelen originarse en incidentes aparentemente triviales y que, una vez activada, la maquinaria bélica resulta extremadamente difícil de detener. También revelan que la guerra es una decisión política, no una consecuencia inevitable. La paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos se sostuvo porque, de manera reiterada, los dirigentes de ambos lados del Atlántico aceptaron sacrificar orgullo inmediato a cambio de estabilidad duradera. Comprendieron que el honor simbólico resulta insuficiente cuando está en juego la supervivencia nacional. Ese siglo de moderación estratégica demostró que la diplomacia implica más que firmar acuerdos. Consiste en administrar el tiempo, contener impulsos y crear espacios para la reflexión. Es el arte de retrasar el enfrentamiento, de enfriar las emociones y de construir puentes que permitan retrocesos dignos. Al observar este período de crisis evitadas y tensiones contenidas, queda claro que algunas de las mayores victorias de la historia fueron aquellas que nunca se libraron en el campo de batalla. Esta historia demuestra que el destino de las naciones rara vez se define solo por la fuerza, las armas o las victorias militares. A lo largo de más de un siglo, Gran Bretaña y Estados Unidos caminaron repetidamente al borde del conflicto, empujados por el orgullo, el miedo y los intereses económicos, pero una y otra vez eligieron la contención, el diálogo y la estrategia sobre la destrucción. Detrás de cada crisis evitada hubo decisiones individuales, cálculos fríos y líderes dispuestos a priorizar el futuro sobre la emoción del momento. La paz que lograron construir no fue producto de la suerte, sino del entendimiento de que las guerras más costosas son aquellas que parecen inevitables hasta que alguien decide detenerlas. Comprender estas historias permite ver con mayor claridad cómo funciona realmente el poder en el mundo, cómo se toman las decisiones en los momentos más peligrosos, y por qué muchas de las mayores batallas de la historia jamás llegaron a librarse. Si este análisis aportó una nueva perspectiva sobre los conflictos ocultos que moldearon el orden global, vale la pena seguir explorando estas historias. Suscribirse al canal permite acceder a más relatos donde la economía, la política y la estrategia se entrelazan para explicar el presente. Compartir este contenido ayuda a que más personas comprendan cómo el pasado sigue influyendo en el mundo actual, y cada comentario fortalece esta comunidad dedicada a entender la historia más allá de los titulares. Gracias por acompañar este recorrido, por dedicar tiempo a conocer estos episodios olvidados y por formar parte de este espacio donde el conocimiento y la reflexión siguen siendo herramientas fundamentales para comprender nuestro tiempo.